Durante casi 1 millón de años, el enorme oso de hocico corto acosaba el norte del continente americano. En sus 4 patas medía 1,80 metros, pero podía superar a un caballo en velocidad. Era el doble de altura y más poderoso que un oso grizzly. Podía matar de un solo golpe. Hoy en día, científicos aún intentan determinar cómo vivió esta criatura magnífica y qué era lo que comía. ¿Cómo pudo un depredador tan formidable acabar extinto? ¿Fue el cambio de clima o la llegada de cazadores humanos? Ahora, la ciencia y tecnología innovadoras pueden llevarnos más allá de los huesos. Vamos a revivir a este animal 10.000 años después de que dejó el planeta. Cazadores prehistóricos, oso de hocico corto. América del Norte. Hace 14.000 años. Era el fin de la era de hielo, y las capas derretidas desataron un paisaje que proveía una fuente de comida abundante para una gran cantidad de animales. El continente se veía como el Serengeti actualmente. Estaba lleno de mamíferos, manadas de bisontes, caballos, camellos y hasta mamuts vagaban por los llanos. Aquí, la ley era simple: matar o morir. En este mundo severo, un animal sobresalía: el oso de hocico corto. Esta bestia era el carnívoro más grande en la Tierra desde los días de los dinosaurios. Expertos creen que podía atacar y matar a cualquier presa que quisiera. Conocido como el oso de hocico corto o bulldog, tenía mandíbulas muy poderosas, lo cual le daba una mordida fatal. Usando sus garras afiladas y mandíbula feroz, este oso era una máquina asesina eficiente. Pero este animal masivo no podía competir con un rasgo geológico al sur de California: un charco de alquitrán pegajoso y viscoso. Era una de las trampas para animales más mortíferas. Los charcos de alquitrán eran asfalto derretido que burbujeaban desde kilómetros abajo de la tierra. Formaban una serie de charcos pequeños escondidos por hojas y follaje. 5 centímetros de alquitrán eran suficientemente fuertes para inmovilizar a cualquier criatura. Entre más intentara el oso liberarse, más se hundía en el fango. Si tenía suerte, moría de hambre o congelado en unos días. Pero era más probable que fuera atacado por lobos, tigres, dientes de sable o leones. Era una muerte muy dolorosa. Los charcos de alquitrán fotografían increíblemente la vida de hace 14.000 años. Este panteón prehistórico de animales de la era del hielo resultó ser uno de los sitios de fósiles más ricos que hay. Y es conocido como las fosas Rancho La Brea, y se encuentra en el corazón de Los Ángeles. Desde 1913, científicos han desenterrado los restos de miles de animales que murieron ahí. El Museo George Page tiene una gran colección de más de 3,5 millones de especímenes. Es una de las colecciones más grandes en el mundo. Here we are at the primary storage area at the George C. Page Museum, where we have thousands of saber-toothed cat and direwolf bones, but I only have 3 racks of short-faced bear bones. Solo han sido recuperados 30 individuos de la especie del oso de hocico corto. Esta cantidad es mínima en comparación a los más de 2.000 tigres dientes de sable y más de 3.500 lobos gigantes.
Esta disparidad tan grande en la cantidad de huesos recuperados señala una característica importante de la personalidad del oso. Era bastante escurridizo. Comparado con otros carnívoros, los osos no eran comunes en una sola localidad. Solían ser cazadores solitarios que requerían de una gran expansión de tierra abierta. Como estos osos eran poco comunes, cada hueso es una clave para resolver el misterio de quién era esta criatura y cómo vivía. La gran colección de animales de la era del hielo en Rancho La Brea dibuja un retrato vívido de un paisaje prehistórico que huye de depredadores feroces, todos compitiendo contra el oso. Había tigres dientes de sable, lobos gigantes y leones americanos. Estos depredadores tenían abundancia de presas como el bisonte, el caballo, el camello y hasta el perezoso gigante. También había humanos que emigraron por el estrecho de Bering de Siberia a Alaska hace unos 14,000 años. Los expertos concuerdan que hubo contacto entre humanos y osos hocico corto. Significa que existe la posibilidad de que cazadores y osos llegaron a pelear por cadáveres recientes. Mientras las fosas de Brea nos dan el panorama general, la verdadera esencia de esta criatura solo puede ser hallada en los detalles. Trabajando a 4,800 kilómetros al norte del Museo Page, el Dr. Paul Matthews realizó investigaciones de gran avance del oso de hocico corto. En su laboratorio en Yukon, Canadá, el Dr. Matthews logró reunir una colección de más de 3,000 huesos, desde el oso de hocico corto hasta sus contemporáneos. The short-faced bear inhabited a broad swath of western North America, from northern Alaska down to Mexico. So it's difficult to say what was the one habitat or landscape that short-faced bears inhabited. El Dr. Matthews, al igual que otros expertos, concuerdan en que este oso era nómada y casi todo el continente americano era su hábitat. Los huesos restantes de criaturas de la era del hielo son evidencia vívida de que esa época era un mundo muy peligroso para cualquier depredador, incluyendo al oso. Ninguna presa era fácil. Cualquier víctima potencial lucharía por su vida. That animal's not going to stand there and let you just kill it. It's going to struggle, it's going to kick, it's going to try to get away. What often happens is that there are injuries that occur. If you look at Pleistocene bone assemblages, you see a higher incidence of bone breakage, bone pathology such as infections, where the animal incurred the injury but then later healed and kept on living. El pariente norteamericano más cercano al oso hocico corto sería su primo, el oso grizzly o pardo. Y aunque este animal sea igualmente feroz, tienen características muy diferentes. Hace 14,000 años el pardo vivía en el mismo lugar que el oso de hocico corto. Sin embargo, no eran competidores. Uno simplemente eclipsaba al otro. El Dr. Matthews nos muestra 3 cráneos de oso que cuentan una historia impresionante. Well, what you're looking at here is a skull of the giant short-faced bear. Here's a skull of a fairly good-sized grizzly bear, and this is a black bear. The short-faced bear would have been about 1,200 pounds. This grizzly would have been about 500, 600 pounds, and this black bear 200 or 250 pounds. Caminando sobre sus 4 patas, el oso pardo mide 1 metro. El oso cara corta medía 1,80 metros. Cuando se erguía, esta criatura medía 3,5 metros. Aún entre otros enormes animales, destacaba. The short-faced bear is quite a bit larger, 2 to 3 times the size of a grizzly bear we'd see today. And the question always is why? Why such large size? Why did this bear evolve to be such a giant? Científicos especulan que el tamaño de este oso lo hacía un cazador intrépido capaz de matar a presas muy grandes que otros depredadores no podían. Una presa favorita era el perezoso terrestre, un herbívoro que pesaba 907 kilos.
Aunque era lento, su gran tamaño era protección contra depredadores pequeños como el tigre dientes de sable o el lobo gigante. Al igual que los elefantes en las planicies africanas, el tamaño masivo del perezoso lo hacía difícil de eliminar. Si un oso de hocico corto atacaba a un perezoso, este usaba su mejor defensa: su tamaño. You can visualize the sloth rising up on its hind legs to make itself appear bigger and more impressive to chase off a predator. El perezoso superaba al oso por 362 kilos, pero una vez erguido el oso, medían casi lo mismo. I can see these two animals rearing up, and you would have like a boxing match where they're both up there, they're swinging at each other. In terms of weaponry, this bear had a pretty amazing arsenal. Imagine the reach of these long legs and sharp claws. It would be like a boxer standing up with a super long reach. Según Greg McDonald, la mejor defensa del perezoso era lesionar con sus garras largas y afiladas. El oso podría inmovilizar a su presa al cortar el área abdominal o destrozando el hombro del perezoso con su mordida poderosa. When you think of how powerful its jaw was, it would have created a lot of force that could certainly, if it got a hold of an animal's limb, would break it very quickly with the jaw muscles. Con el hombro roto, el perezoso estaría indefenso. Con una fuerza para matar a casi cualquier animal. ¿Cómo sabemos que comía el oso de hocico corto? ¿Comía vegetación como su primo actual, el oso pardo? ¿O era un carnívoro confirmado? Ahora, estos huesos antiguos se vuelven un menú en esta búsqueda hambrienta para entender a uno de los mejores depredadores del mundo. Durante la era del hielo, un depredador monstruoso acechaba la planicie americana: el oso de hocico corto. Este animal se extinguió hace unos 10.000 años, pero sus huesos proveen un registro importante para paleontólogos que ahora estudian a esta gran criatura. En un laboratorio en Yukon, Canadá, el Dr. Paul Matthews corta un cúbito de 26.000 años de uno de estos depredadores escurridizos. This bone is amazingly well preserved. This sample, I can tell from the smell, contains over 90% of the original protein that was in the living animal. El Dr. Matthews está dispuesto a sacrificar una parte de este valiosísimo hueso para realizar un análisis de isótopos de vanguardia. Este análisis revelará la dieta del oso. Was it a carnivore? Was it an herbivore? Was it an omnivore? Did it eat fish? Things like that. We can learn that kind of information from this sample. La verdadera información de lo que comía este animal yace en los isótopos de carbono y nitrógeno que están incrustados en el hueso. El oso depositaba proteínas en sus huesos dependiendo de la cantidad de proteínas que comiera provenientes del animal que comía. El primer paso es un lavado de ácido para separar a las proteínas de los minerales que componen al hueso. Un espectrómetro de masas mide los niveles de isótopos de carbono y nitrógeno en la proteína restante. So what we found by analyzing the short-faced bears is that it had a very high or elevated amount of N15, the heavy isotope. And this was a smoking gun, essentially, that told us that it was a carnivore. Estos resultados de isótopos luego son comparados con los de un oso pardo actual, que come una mezcla de plantas y carne. Los resultados son claros. El oso de hocico corto solo comía carne. Era un carnívoro puro. Más importante aún, los isótopos revelaron que al oso de hocico corto le apetecían todos los animales. Comía bisontes, caballos, caribúes y hasta mamuts. En un comportamiento normal de depredador, esto plantea un escenario imposible. No hay carnívoro moderno que pueda cazar a todas esas clases de presa. La mayoría de los depredadores son especialistas. Eligen concentrarse en una sola clase de animal.
Los niveles de isótopos de otros carnívoros de la era del hielo revelan que todos tenían una dieta muy limitada. Por ejemplo, el tigre dientes de sable comía principalmente bisontes. Esta evidencia representa un misterio sobre el oso. How did it capture its prey? Did it run fast? Did it chase small animals? Did it tackle big, large, ferocious animals? Just what did it do? How did it get its meat? El Dr. Matthews también estudió a carnívoros modernos y calculó que el oso de hocico corto debía consumir 15 kilos de carne al día para sobrevivir. Es más del doble de lo que un león necesita. Aunque el oso de hocico corto tiene todos los atributos de un depredador de gran tamaño, un perfil muy diferente de esta bestia colosal empezó a surgir. One of the problems with putting short-faced bears into the predator box is that no other predator had become this big in the past, not even close when you consider large mammals. Al comparar la velocidad del oso hocico corto con el pardo, los cálculos muestran que el oso hocico corto era más rápido y alcanzaba una velocidad de 52 kilómetros por hora. Pero el pardo podía llegar de 0 a 50 más rápido. Esto ponía al oso hocico corto en una gran desventaja cuando se trataba de cazar. Si era un depredador, como dicen las muestras de isótopos, tenía que atrapar a su presa con arranques de velocidad como un león. Pero la estructura ósea del animal no fue hecha para eso. Quedó claro que el oso no podía perseguir a su presa debido a que sus piernas largas no podían dar vueltas cerradas a velocidades altas. We're standing in front of a reconstruction of an adult giant short-faced bear, and the main thing that stands out are these super long legs that are also very skinny. For an animal this size, these bones are very gracile or thin. Their diameter is not proportioned to their length for an animal that is incurring all the dynamic stresses and strains of fast running. Pero sabemos que este oso atrapaba y comía de todo. Pero los huesos largos de sus piernas no eran lo bastante resistentes para soportar la fuerza dinámica de los 544 kilos del oso. Usando un hueso actual, el Dr. Matthews nos muestra por qué no podía maniobrar para matar. This is a tibia from a large mammal, and I'm going to demonstrate the effect of dynamic stress on it. This is a 5-pound bag of sand, and you can see that the bone is able to support the weight of that bag all on its own. But watch what happens when we put the weight in motion, which is the effect of an animal running. So what happens with 5 pounds of weight when it's in motion is it becomes something more like 100 pounds of weight, and this bone isn't strong enough to handle that weight. Esto simula el efecto de un hueso cuando choca contra el piso en una persecución. El oso de hocico corto solo podía perseguir a un animal como el caballo en línea recta. Si el caballo daba la vuelta cerrada y el oso lo seguía, podía romperse una pata. So when you start to piece together bits of evidence like this, you start to see a different picture of this animal. What you see is an animal that's very large, it's very lanky, that can travel at moderate speeds for a long time. El Dr. Matthews cree que resolvió este misterio antiguo. El oso de hocico corto evolucionó a su gran tamaño, no para cazar, sino para intimidar a otros animales para que abandonaran a su presa. Lejos de ser el mejor depredador, el oso era el mejor carroñero. Deambulaba por áreas vastas buscando comida gratuita. Hoy en día, los osos pardos en el parque Yellowstone se encuentran con jaurías de lobos y les roban sus presas después de haberlas matado. Hace 14,000 años, el oso de hocico corto usaba la misma estrategia. Esperaba que los lobos mataran a un bisonte.
y después llegaría a robarle su comida. Para proteger a su presa, los lobos rodearían al oso y lo atacarían de diferentes ángulos. Aunque los lobos podían luchar por su presa, el tamaño enorme del oso los intimidaría. Una vez de pie, lo superaba por 240 metros. 5 or 6 wolves would have been nothing compared to one short-faced bear. So if a short-faced bear came upon a pack of 5 wolves on a carcass, there would have been no question who would have got that carcass. It would have been the short-faced bears. El oso de hocico corto era más bien un ladrón que un cazador. Fue hecho para robar cadáveres. Su tamaño no solo intimidaba a otros animales, tenía una aplicación mucho más importante. Su estructura era perfecta para ser una eficiente locomotora, en vez de acelerar y matar. La eficiente locomotora es el largo de las zancadas. Al momento de cazar, las piernas delgadas del oso eran una desventaja. Sin embargo, para viajar, el oso podía balancear sus piernas ligeras casi sin esfuerzo. This is actually a terrific gait if you're trying to reduce the effort it takes you to cover a square mile of ground. En su investigación, el Dr. Matthews descubrió al animal perfecto para igualar la zancada del oso. Es una de las locomotoras más eficientes del mundo. You would see a lot of similarity in the way that a camel swings its legs and a short-faced bear swings its legs. There would be a long swinging arc of the 2 legs on one side with some flexing of the abdominal muscles as well to affect that swing. Con la ayuda de piernas ligeras y tendones largos que guardan energía y luego la liberan como una liga estirada, un camello puede almacenar hasta 70% de su energía con cada zancada que da. Esta proporción le permite al animal la eficiencia para caminar por los desiertos más peligrosos. Usando a otros animales de analogía, el Dr. Matthews pudo calcular su velocidad de desplazamiento y resultó en 13 kilómetros por hora, que podía mantener por horas. And some of the rough calculations show that its home range would have been upwards of 300 to 500 square miles for a single animal. That's just crazy. We don't find a carnivore today with a normal home range size that large. Con su eficiente locomotora, el oso hocico corto podía deslizarse por las llanuras en búsqueda perpetua de comida. Lo más importante es que así quemaba menos calorías en su búsqueda de comida. Pero cuando el oso hallaba un animal muerto, todavía tenía que robarlo. Así se ganaba el oso su lugar como el superdepredador. $10,000 años después de su extinción, el oso de hocico corto sigue siendo un enigma. Su tamaño y ferocidad indican que esta bestia era un supercarnívoro que cazaba cualquier presa. Sin embargo, científicos el día de hoy pintan otro retrato. Esta criatura pudo ser un supercarroñero que atravesaba las llanuras por cadáveres. Una clave convincente está en Dakota del Sur, donde el Dr. Larry Agenbrod y su equipo de paleontólogos encontraron los restos de un oso de hocico corto. Su presencia presenta evidencia importante para descifrar el estilo de vida de este megacarnívoro. Bear that we've got in here, by all of our analysis, is a prime of life male. Pretty good sized bear. The question is, why is he in here? El oso fue hallado entre los restos de 55 mamuts en uno de los sitios de fósiles más espectaculares del mundo. Hace 26,000 años, esta área era un pozo de 18 metros de profundidad, la mitad de un campo de fútbol soccer. Corría en él un manantial subterráneo. Manadas de mamuts eran atraídas a este mini oasis donde podían hallar comida y agua. Finalmente, algunos quedaron atrapados en este pozo. En 1974,
el Dr. Agent Broad trajo a un equipo para investigar el sitio. Cuando se percataron de la importancia del hallazgo, decidieron dejar cada juego de huesos de mamut en el mismo lugar donde habían muerto. De esta manera, cada juego de huesos es como una fotografía del Pleistoceno que documenta el último momento de su vida. El hueso del oso de hocico corto fue hallado en 1983 en medio de los mamuts. Sin embargo, este encuentro resultó ser un misterio. ¿Este oso hocico corto estaba cazando mamuts? ¿O hay otra razón por la que murió en el sitio? El pozo era muy empinado y resbaloso sobre el nivel del agua. Una pista clave fue cómo quedó atrapado el mamut. Comer en la orilla del agua era peligroso. Si daban un paso en falso, caían al agua. Una vez dentro del pozo, no había salida. Los cojines en sus patas le impedían aferrarse a la orilla resbalosa. So they stayed here till they either starved or died of exhaustion. Aunque el oso de hocico corto era un gigante, científicos creen que no podía ni querría atacar a un mamut. Un mamut moribundo era otra historia. Como un investigador forense, el Dr. Agent Broad consideró cuidadosamente la escena e